Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta misma verdad se aplica a la vida cristiana. En el curso Una salvación tan grande, el doctor Ernesto Johnson trata con la experiencia de la salvación y el proceso de desarrollo en la vida del creyente. En esta lección, una vez más, nos toca ver lo que es para mí el capítulo más clave, más importante para el creyente. Como dijo el doctor Hegel, en Romanos 6, de 1 a 14, tenemos el Evangelio para los evangélicos. Tenemos un mensaje dirigido a nuestra más urgente necesidad. ¿Cómo salir victoriosos? Considerando lo que ha sido y es, podremos decir, el peso de la vida vieja. Pero la cruz de Cristo, tiene la respuesta. Yo nunca me canso de volver a andar y a volver a dar una exposición de Romanos 6. Ya lo consideramos la vez pasada, pero quisiera así repetir, porque no la primera vez agarra uno y comprende uno lo que es la profundidad en su aplicación a nuestras vidas. En primer lugar, en forma de recapitulación, quisiera decir que aquí tenemos realmente la victoria en Cristo desde el punto de vista de Dios. Estamos tan acostumbrados a juzgar todo en la forma de nuestra experiencia que a veces este capítulo nos parece inalcanzable. ¿Cómo puede ser que yo haya muerto al pecado cuando yo todavía me siento débil y a veces también tirado por el mal mío, mi orgullo, mi impureza, mi impaciencia, mi amargura? Pero realmente Él primero tiene que trazarnos desde su glorioso punto de vista lo que es la victoria. Hay ciertas palabras claves que hemos notado y vamos así enfatizando. Para mí, la primera frase de 6:2, morimos al pecado. Una afirmación divina es lo que queda si yo alcanzo o no comprender esa gloriosa verdad libertadora. La muerte de Cristo y yo en Él rompió esa relación y ahora no tengo que pecar, no tengo que ser víctima del mal, aunque persiste en mi propio ser. En versículo 6, ese versículo clave, sabiendo esto, no es un saber intelectual, no es un dato extra, no es así una doctrina que repetir, es más bien un conocimiento a fondo, práctico, personal, una experiencia progresiva de día en día, cada día profundizando más, cómo en Él morí. Dice Él, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Algo terminante, final, que Él logró en la cruz, para que realmente la vida vieja, el mal genio nuestro, sea anulado. Aquí no habla de la aniquilación o el quitar de la posibilidad de pecar. Más bien, el poder ya no rige, el control ya no me domina, a fin de que no sirvamos más. Otra versión dice, de ahora en adelante, marcando el fin de esa época pasada bajo Adán, para abrir una época nueva en Cristo Jesús. Tal es la afirmación, y que siga en pie Dios iluminándonos.
Pero ahora la parte que nos corresponde, y Él va dándonos, y yo voy repitiendo, porque es tan importante que el Espíritu nos lo haga saber. En versículo 11, Él da la primera orden. Como la palabra clave, sabiendo esto, ahora, ¿qué nos corresponde? Dice 6:11, así también, como Cristo al pecado murió una vez por todas, ahora vive para Dios. Es el trasfondo de 6:10. Y 6:11 ahora viene diciendo, así también, de modo igualita. Vosotros consideraos, contaos. Y por eso la palabra siguiente, consideraos, contando con lo que Dios dice, contando con esa muerte, pero también a la vez ahora vivo para Dios en Cristo Jesús. Debe ser mi actitud constante, sabiendo esto, pero a la vez simultáneamente en cada situación difícil, agradable, situación fácil o difícil, así irme considerando en Cristo muerto y también vivo, no dejando reinar. Ahora me toca a mí poner un alto, porque como creyente Cristo vive en mí. Esta es la verdad que Él me ha dado como un don gratis. Y ahora a mí me toca no dejar que reine el mal. Versículo 13. En forma negativa, en forma positiva, viene otra orden. Ni tampoco presentéis vuestros miembros. Aquí entra mi voluntad vivificada. Y en Cristo tengo yo el poder para decir de ninguna manera. Tomando mi cruz en las palabras de Cristo, me niego. Y Él así ahora me acompaña. Pero después de lo negativo, ni tampoco presentéis vuestros miembros. Ahora dice Él, sino presentaos. La entrega de nuestra voluntad y después nuestros miembros, no prestándolos a esa vieja dinámica que antes me controlaba. Todo esto es como Dios nos va indicando los pasos. Morimos al pecado, sabiendo esto, consideraos no dejar que ese pecado siga, ni tampoco presentando los miembros, sino presentándome. Y versículo 14 es como una nota que resuena de confianza. Dice, porque el pecado, esa naturaleza, no se enseñoreará más de vosotros. Es decir, hay un fin. A continuación, Pablo agrega algo que quiere aclarar en el resto del capítulo 6 y desarrollar en forma plena en capítulo 7 de Romanos. Porque él dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues, ahora la razón, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí introduce lo que es la gracia. Esa dinámica capacitadora que nos hace competentes. La ley nos condena, la ley nos frustra, porque la ley exige la absoluta perfección. Solo Cristo la alcanzó. Pero en el caso nuestro fallamos, fracasamos y la ley así nos condena. Pero ahora estamos bajo la gracia, la economía de la gracia de Dios. Más adelante va a introducir el papel del Espíritu Santo. Pero ese medio que vimos en la salvación, por medio de su gracia, ahora aquí vivimos bajo su gracia. Pero sigue otra pregunta perturbante en capítulo 6, versículo 15. En cierto sentido, Pablo va anticipando las preguntas.
hasta quizá las objeciones. Cuando dice, ¿qué pues? Después de darnos estos pasos tan claros desde el punto de vista de la cruz, Él dice, ¿en qué debo esto resultar? Ya vimos esa primera pregunta perturbante, que pues diremos, perseveraremos en pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Semejantemente, Él dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dejándonos entender que la gracia de ninguna manera es permisiva, es tolerante ante el pecado. Claro, la ley fácilmente viene siendo el enemigo del mal, porque lo define y también lo castiga y también lo juzga. La gracia de igual modo, ya que es de Dios, tampoco tolera el mal. Pero debo decir, como sabemos como creyentes, la vida, la victoria en Cristo no es automática. No nos viene con brazos cruzados. Al contrario, hay lo que nos corresponde. Y Pablo aquí, de manera muy realista, viene tocando el tema. ¿A quién vamos a servir? ¿A qué vamos a servir? ¿A Cristo, el nuevo amo, el nuevo Señor? ¿O volveremos al viejo amo, al viejo patrón, Adán? Aunque nuestra posición está en Cristo, en términos de nuestro andar, aprendiendo a andar como Él anduvo, muchas veces por la falta humana vamos fallando, fracasando. Y Pablo admite que no es una entradita de triunfalismo, de que no se pueda fallar. Pero él viene enfatizando en el resto de este capítulo que realmente el creyente no debe nada a la vida vieja. Porque dice él, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, permitiendo esa como una cosa anómala, no sistemática ni lógica para el creyente, o dice él también, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hace la pregunta, ¿realmente nos identificamos por quién servimos? ¿O el pecado o la obediencia? Pero hemos sido salvados, justificados, regenerados, santificados con el fin de que sirvamos a la justicia. Y después de hacer esta pregunta, a lo menos admitiendo la posibilidad, la anomalía, la discrepancia de vez en cuando pecar, él responde en versículo 17 diciendo que realmente la norma para el creyente es no pecar, es obedecer a Dios. No puedo yo enfatizar demasiado el hecho de que, aunque sí nos toque el pecado y la fuerza, que realmente provisión la hay para una vida de triunfo. Porque dice él en 17, con una nota de gratitud, debemos realmente reconocer que Romanos 6, la primera parte de 7 y Romanos 8 es como un coro de gratitud, coros de gracias. Dice él, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, y eso no se niega, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La figura es interesante, es como un molde y se vacía el líquido
en ese molde. Y el molde deja la forma, la configuración de aquel líquido que se hace sólido. Y él dice que realmente como creyentes fuimos vaciados en ese molde de doctrina, de enseñanza. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Y él dice, habéis obedecido de corazón. Ha habido una entrega, la sinceridad, pero también la obediencia. Aquí la parte que nos corresponde, bien dentro de la posibilidad del creyente en quien mora Cristo. Él sigue diciendo, ahora en él, aunque exista el mal, no como dueño, no como patrón. Dice ahora, a tal doctrina fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Él niega realmente, por un lado, el legalismo. No estamos bajo la ley, pero también niega el libertinaje. No somos tan libertados para hacer lo que nos dé la gana. No, al contrario, seguimos siendo esclavos. Pero qué bendita esclavitud, porque ahora libertados de las fuerzas malas de la vida vieja, para ahora en plena libertad servir a Dios. Pablo mismo se gloriaba en llamarse siervo, esclavo de Jesucristo. Y por eso tal es la posición que nos corresponde. Hermano querido, apropiemos para nosotros, por fe, en base de lo que dice la palabra. Así vinisteis a ser siervos de justicia. Sigue él razonando, porque también difícil es captar lo que esto quiere decir en el campo de la práctica. Hablo como humano, así llegando al nivel de nuestra reflexión por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, eso es lo que él sí concede, y nuestra memoria triste así nos la hace claro, pero dice así ahora, nuevo punto de partida. En Cristo triunfo hay. No tenemos que seguir siendo víctima del orgullo y del mal nuestro. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Allá en nuestra porción 6:13, él dijo, ni tampoco presentéis, sino presentaos. Vuelve él a retarnos, a desafiarnos, diciendo, así ahora para una vida de santidad, rectitud, una vida como la de Cristo, en toda su hermosa belleza, dice ahora, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Una pregunta retórica, pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Esa vida vieja, ¿qué nos tiene que ver ahora? Nada, absolutamente nada. Sacado de Adán, puesto en Cristo, con esta posición de justificados, ahora nos corresponde actuar de acuerdo con esta alta vocación. Y por eso él dice, el fin de tales cosas, de la vida vieja, era la muerte. Pero 22, el resumen, que otra vez nos anima, que a pesar de la debilidad que me rodea de mi propia persona, aquí en él tengo fuerzas. Dice, más ahora, una vez más ahora, indicando que partimos de esa posición para una vida
de victoria disponible. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Término que no usamos mucho, pero quiere decir una vida de abundante victoria. Como Cristo dijo, he venido para que tenga vida y para que tenga en abundancia. Como Pablo también dice, más a Dios gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y por eso tal es nuestra suerte, lo que nos corresponde. Dice, por fin, y vuestro fruto, y como fin, la vida eterna. Debo decir que cuando Pablo habla de la vida eterna, no está pensando solo en lo que es la longitud, es decir, cuantitativamente, cuánto tiempo vamos a tener la vida eterna en la presencia de Dios. Más bien está hablando él cualitativamente del tipo de vida que es de Dios. Siempre triunfante, siempre poderosa, la vida que Él nos da por el Espíritu Santo, las arras que viene a morar en nosotros. Y versículo 23 marca así dos fines, dos señores, pero es clara la dirección que Él nos indica, no para Adán, sino para Cristo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Les damos a los incrédulos ese versículo, y está bien, porque marca los dos fines, los dos señores, los dos resultados, pero esto viene dentro del contexto del creyente. Es una dádiva. La victoria no es la nuestra por el esfuerzo nuestro, por los méritos nuestros, por poner nuestra parte lo mejor que podamos. En capítulo 7 vamos a ver lo que Pablo por fin realizó. Una derrota, una frustración profunda, pero no. Como la salvación en la justificación viene siendo una dádiva, un don de Dios, la santificación, el triunfo en Cristo día en día, viene siendo también de igual manera una dádiva. Porque cuando es dádiva, nos corresponde darle gracias. Si es algo que logro, que merezco, que por fin alcanzo, ahí queda el lugar para el orgullo espiritual. Pero Él me regala realmente esta vida victoriosa. Y por eso, a fin de capítulo 6, ha tratado el tema bien práctico de que ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero en el capítulo que sigue, en el cual entraremos en la próxima sesión, Él también nos quiere enseñar que realmente la ley sí servía, pero solo para el fin por el cual Dios la estableció. Es decir, para reflejar la santidad de Dios, para condenar el mal mío. Pero realmente la ley ni me salvó ni me santifica, porque la ley no tiene ese fin. Al contrario, la gracia sí tiene la victoria, la palabra final. Y por eso Pablo vuelve a la cruz, vuelve a reconocer que en esa obra que Cristo logró en la cruz, ahí el potencial para una vida de triunfo, de victoria. No tenemos que andar pecando, volviendo a pedir perdón, aunque realmente si fallamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo mal. Pero el creyente debe ir
de triunfo en base de lo que Dios mismo aquí nos dice. Pablo vuelve a la cruz y con buena razón él dice, finalizando la carta a las Gálatas, una carta que tiene mucho que ver con el legalismo, aquellos que confiaban en la ley. Pablo termina con esta nota de alegría en términos bien prácticos y personales, diciendo en 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, nada en mis logros, él aún siendo el gran apóstol, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Con razón dijo él, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el punto de partida, el creyente no víctima, triunfante en Cristo. Así concluimos por hoy. Hasta la próxima lección, cuando el Dr. Johnson nuevamente comparta verdades sobre la vida crucificada y resucitada en Cristo, clave para disfrutar en forma plena nuestra salvación.